neutrino, que tiene una masa extremadamente chiquitita y que nos están atravesando constantemente. Los neutrinos son producidos en interacciones de rayos cósmicos y demás. Y después tenemos estos dos quarks en todo lo que sería la primer familia. Tenemos los quarks UID, que son justamente los que forman, de alguna manera, son los que están como constituyentes de los protones y de los neutrones. Toda esta primer familia es la que permite que se forme la materia, vamos a decir nosotros, la silla, la mesa, las paredes. Todo está formado de la primer familia. Pero sin embargo hay otras dos familias, sabemos que existen, son necesarias. ¿Por qué son tres y no son dos y no son cuatro? No lo sabemos, pero sabemos que son tres. Cada familia es una copia exacta una de la otra. La diferencia es que las masas van creciendo con la segunda familia y con la tercera familia. ¿Por qué esa jerarquía de masas? Tampoco lo sabemos, pero sabemos experimentalmente que estas son las partículas fundamentales que están agrupadas en estas tres familias y que, por ejemplo, si nos concentramos en esta, que es un muón, es un primo hermano del electrón, en todo exactamente, en todo igual al electrón, pero 200 veces más masivo. Y esta es en todo exactamente igual a esta, pero todavía mucho más masiva. Entonces, bueno, estas serían nuestras partículas de materia, y a esto tenemos que sumarle todavía las partículas portadoras de fuerza. En lo que nosotros entendemos es que la interacción entre estas partículas fundamentales ocurre por el intercambio de otras partículas, que son las partículas mediadoras de esas interacciones, de esas fuerzas fundamentales. Así, imagínense que pensamos en la... un poco pierdo libertad con el micrófono. Que pensamos en la repulsión entre dos electrones. Entonces, si esta chica que está arriba de un botecito fuera uno de los electrones, entonces este electrón emite una partícula mediadora de la fuerza electromagnética, este otro lo absorbe, este retrocede y este retrocede. Lo que sería en nuestra vieja visión del efecto de repulsión entre los dos electrones instantáneo, nosotros lo entendemos por el intercambio de estas partículas mediadoras. Y hay una partícula mediadora por cada una de las fuerzas fundamentales de las que hablábamos recién. Y entonces tenemos el fotón, que sería justamente esa partícula mediadora, en este caso en el que hablábamos la repulsión, por ejemplo, entre electrones. Mediadores de la fuerza débil le llamamos los W, son bosones W y el Z0. Y de la fuerza fuerte, los gluones. Y ustedes podrían decirme, bueno, pero no está la gravedad acá. Efectivamente, la gravedad es la más conocida, la que no necesita presentación y sin embargo la más complicada. El tema es que cuando nosotros describimos el mundo microscópico, en principio es tan débil que podemos no considerarla. Tampoco sabemos bien cómo hacerlo, pero no la consideramos, es muy débil y entonces de todas maneras todas las predicciones, todo lo que podemos describir absolutamente nuestro submundo microscópico sin tenerla en cuenta. Como les decía recién, esto, digamos, es el resultado de años de trabajo de teóricos y experimentales. Y bueno, justamente los teóricos lo que hicieron fue proponer un modelo que es el modelo estándar de las partículas fundamentales y de sus interacciones, que es, bueno, un conjunto de teorías. Por eso a veces digo que no deberíamos llamarlo modelo, habría que hacerle una jerarquización al modelo estándar. Eso se lo voy a decir a los físicos presentes. Y entonces, bueno, ese modelo es un conjunto de teorías que están basadas en una matemática muy rigurosa, muy elegante, basada en consideraciones de simetría. Y bueno, podemos poner ese modelo estándar en una única ecuación, que para aquellos que les gusta lo formal, se las traje. Esta es esa ecuación, y acá físicos abstenerse, esta ecuación tiene un problema. Entonces, a ver, ¿quién me dice dónde está el problema? Doy una ayudita. Este es uno de los términos de esa ecuación, por ejemplo. Entonces, fíjense que tenemos acá Ws, recién hablábamos de los W, mediadores de la fuerza débil. Tenemos los zetas, también hablábamos de los zetas, recién mediadores de la fuerza débil. Pero tenemos un H. Ese H es uno de los problemas de esta ecuación. El punto es que
SH está asociado a algo que se denomina el mecanismo de Higgs, el mecanismo de Higgs necesario para darle masa a las partículas. De esa manera, introduciendo ese mecanismo de Higgs a ese modelo estándar en el que suponemos que las partículas no tienen masa, conseguimos una representación, conseguimos esta descripción matemáticamente consistente de partículas con masa. Entonces, bueno, ese mecanismo de Higgs nos lleva entonces a revisar lo que decíamos recién, sobre el modelo estándar de las partículas fundamentales y sus interacciones. Tenemos nuestras partículas de materia, tenemos las partículas portadoras de las fuerzas fundamentales y tenemos también un campo de fuerza, que es el campo de Higgs, que llena todo el espacio y que por fricción de estas partículas fundamentales con ese campo de fuerzas, esas partículas adquieren masa. El punto es que si existe entonces ese campo de Higgs, tiene que existir una partícula que se llama el bosón de Higgs, y que justamente es la pieza que nos falta en este rompecabezas. Entonces ustedes pueden decirme, no entendí absolutamente nada de eso, de cómo las partículas adquieren masa y que la fricción con el campo. Bueno, esto también le pasó al primer ministro de Inglaterra hace unos 10 años atrás, cuando los físicos fueron a pedirle plata para construir un enorme instrumento para poder buscar esta partícula que era tan importante para completar nuestro entendimiento de la estructura de la materia, de las partículas fundamentales y sus interacciones. Entonces, bueno, aparentemente este señor dijo, bueno, ofrezco una caja del mejor champán a quien me explique de manera simple de qué se trata este mecanismo de Higgs. Y bueno, así fue como se lo explicaron, entonces él lo entendió, así que seguramente todos ustedes lo van a entender. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a imaginar que tenemos un cuarto, este cuarto, lleno de físicos que están charlando muy amigablemente sobre sus proyectos, sus teorías, sus experimentos. Y eso sería como pensar en un campo de fuerzas, este campo de Higgs que llena todo el espacio, todos los físicos llenando este cuarto. De repente entra un físico muy conocido, que lo que quiere es atravesar el cuarto, llegar desde la puerta hasta acá. Pero como es alguien tan conocido, entonces todos se quieren acercar para saludarlo, para explicarle, para hacerle una pregunta, para pedirle algún consejo. Y entonces es como si adquiriera una masa enorme que le impide moverse fácilmente hasta el otro lado del cuarto. Entonces, de alguna manera, esta sería nuestra partícula que no tiene masa, pero que por fricción o por interacción con ese campo, en nuestros términos, ¿no es cierto?, adquiere masa. Si él no fuera un físico tan conocido y fuera alguien un poco menos conocido, entonces alguien lo saludaría, alguien le diría hola, le preguntarían algo y pasaría. Y si fuera alguien completamente desconocido, sería esa partícula sin masa, no sufre ninguna fricción o interacción con ese campo y entonces puede atravesarlo sin prácticamente, bueno, en esta analogía, ¿no es cierto?, sin que nadie siquiera le diga hola. Entonces, bueno, me gusta a veces hacer un paralelo entre lo que sería todo lo que hemos hecho desde que se propuso este modelo estándar hasta hoy, con los grandes descubrimientos. Este modelo estándar fue propuesto en los 60, pero sin duda, al igual que ese mapa que no era tan perfecto, pero que nos indicaba para qué lado salir, fue necesario construir poderosos instrumentos que justamente permitieron las medidas precisas del modelo estándar, refinarlo, medir sus parámetros, y entonces de alguna manera ir aclarando, clarificando, ¿no es cierto?, y haciendo más preciso el mapa. Pero como ustedes ven, el mapa todavía no está perfectamente completo, son necesarias más exploraciones, en particular justamente poder entender cuál es el mecanismo por el que las partículas adquieren masa, será ese mecanismo de Higgs del que hablábamos recién, o bueno, alguna otra cosa. Pero no solamente eso, hacen falta todavía muchas más exploraciones, mucho por investigar, en particular una pregunta que está asociada a la materia oscura. Saben ustedes que solamente el 4% del universo, el universo visible es solo el 4% del total, el resto es materia y energía oscura. La materia oscura fue introducida más o menos en 1930 porque se veía el efecto gravitatorio que tenía esa materia, pero no se ve, no sabemos de qué está hecha.
Entonces, bueno, justamente uno de los efectos es afecta la manera en la que se mueven, la manera en la que rotan las galaxias. Es necesario incorporarla. Sabemos que existe, pero no sabemos de qué está hecha. Otra cuestión es la simetría, pequeñísima simetría materia-antimateria. En principio, entendemos que en el origen del universo se creó la misma cantidad de materia y antimateria. Pero algo pasó en los primeros instantes en la evolución del universo que hizo que el universo prefiriera materia a antimateria. En una pequeñísima simetría que hizo que cuando se aniquila materia con antimateria y queda solamente radiación, esa pequeña asimetría hizo posible que haya partículas, estrellas, nosotros y nuestro universo. Entonces, entender y estudiar esa simetría materia-antimateria es también muy importante. Otra cuestión que, bueno, abre muchísimas posibilidades es si hay dimensiones extras, si además de la arriba, adelante, al costado y la que nos cuesta un poco más del tiempo, hay además otras dimensiones espaciales. Y a veces me dicen, bueno, no puede ser, si no la veo, si no la percibo. Entonces, un ejemplo que nos permite al menos entender un poquitito de qué hablamos cuando hablamos de dimensiones extras. Imagínense el universo de este equilibrista, que su universo fuera el cable. Entonces, para él sería un universo unidimensional. Solo puede ir hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y no tiene ninguna otra dimensión. Pero si hubiera una hormiga en el cable, esa hormiga no solamente puede ir hacia adelante y hacia atrás, sino que puede dar la vuelta alrededor del cable. Entonces puede dar la vuelta y vuelve sobre sí misma, dar la vuelta y vuelve sobre sí misma. Entonces, para la hormiga hay más dimensiones espaciales que para el señor viviendo en el universo del cable. Entonces, bueno, para él esto es una dimensión espacial que está oculta y que no es posible percibirla, o sea, no la puede percibir con sus sentidos. Entonces, bueno, una de las ideas es que justamente la existencia de estas dimensiones extras podría explicar por qué la gravedad es tan débil. Y la respuesta podría ser que la gravedad justamente está compartida en otras dimensiones, en dimensiones extras, y esa podría ser una de las razones. Entonces, bueno, hay muchas teorías, algunas altamente especulativas, pero hay algunas señales que podríamos ver experimentalmente y entonces, bueno, poder tener indicios de la existencia de esas dimensiones extras. O quizás en nuestras exploraciones descubrimos algo que ni teóricos, ni experimentales, ni nadie todavía imaginó. Siempre el factor sorpresa es a veces es lo que más nos atrae. Acá tenemos un esquema de lo que sería la teoría del Big Bang, la teoría que hoy entendemos y aceptamos como para el origen y la evolución del universo. Esta sería la escala de tiempo. Fíjense que obviamente este gráfico no está en escala. Acá tenemos 300 segundos y toda la escala son 13.700 millones de años. Entonces, bueno, claramente no está en escala. Aquí tenemos la flecha de la temperatura que va en dirección contraria al tiempo. En los comienzos el universo era un universo pequeño y extremadamente caliente, con miles de millones de grados, y entonces, bueno, justamente esas partículas presentes en nuestro universo simple y tan elemental al comienzo tenían altísimas energías debido justamente a esas enormes temperaturas reinantes. Y acá tenemos, bueno, obviamente que ese universo tan caliente, ¿no es cierto?, y pequeño, se expandió y dio lugar a este vasto y frío universo en el que hoy vivimos. Y aquí entonces en rojo pongo la línea, fíjense que aquí dice LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, la línea en la que hemos podido reproducir altísimas altísimas densidades de energía en laboratorio, de alguna manera para poder ver y reproducir las condiciones que estuvieron presentes en las distintas etapas en la evolución del universo. Y esto justamente marca a dónde estaríamos mirando o cuáles serían las condiciones que estaríamos reproduciendo en laboratorio ahora con este nuevo acelerador, y estaríamos antes de que el protón y el neutrón se hubiesen formado. Entonces, esta parte que es altamente especulativa desde un punto de vista teórico, ¿no es cierto?,
que puede parecer, bueno, pero están ahí, es apenas algunas fracciones de segundo, pero en energía es muchísimo. Así que creo que ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nietos seguramente van a poder construir algún instrumento